Muy buenos días chicos, bienvenidos aquí a mi casa, a mi canal. Este video, como se dan cuenta, es bastante improvisado, bastante desenfadado. No hay mucha producción más allá que yo aquí sentada y quiero responderles a muchas preguntas que me han hecho por Instagram. Mi Instagram es Valedaria, se lo voy a dejar aquí abajito. Yo casi todas las semanas les propongo un preguntas y respuestas y ustedes me hacen muchas preguntas de lo que tienen duda normalmente. Hay muchísimas de esas preguntas que les puedo contestar en vivo por Instagram, pero hay otras que es difícil porque son demasiadas. Entonces escogí las mejores, las que seguro ustedes más quieren saber la respuesta, y vamos a empezar con eso. Al poco tiempo de haber llegado a Madrid, recuerdo haber escuchado una frase súper importante que decía que la emigración o irte a otro país podía ser dos cosas con una pareja: o unirlas por completo y hacer que de verdad esa relación se hiciera muchísimo más fuerte, o acabarla de un solo golpe. Y yo de verdad pienso que es bastante cercana a la realidad. El proceso de irte de tu país, el proceso de emigrar a otro lugar es difícil, es complicado. Vas a enfrentarte a muchísimas cosas, más allá del día a día, más allá de convivir con tu pareja. Tienen que saber llevar muy bien las cosas, tienen que tener muchísima comunicación, muchísima paciencia. Habrá momentos en donde tú te desmorones, habrá momentos en donde él se desmorone, y ahí es donde viene lo importante, que la relación sea lo suficientemente fuerte para hacerle frente a ese camino tan complicado muchísimas veces, y que cuando esa persona esté decaída tú puedas ayudarlo, y cuando tú estés en esos procesos difíciles él también sea tu apoyo. Pero sí, pienso que emigrar no fortalece necesariamente a todas las parejas. Creo que es una prueba de fuego, y habrá parejas que las fortalecerá y habrá parejas que simplemente emigrar acabará con esa relación. Entonces, bueno, es súper importante primero saber con quién vas a emigrar, no emigrar a lo loco y con cualquiera. Y segundo, ponerle bastante empeño. Si le ponías mucho empeño en tu país, aquí le tienes que poner el doble, porque van a haber cositas que jueguen en contra, y es eso lo que tienes que tratar de disminuir al máximo. Sin duda alguna fue despedirme de mis dos perritas. Para mí fue un momento súper difícil. Hoy por hoy me lo sigo reprochando, me sigue doliendo muchísimo. Intento ni siquiera, a veces me cuesta incluso ver fotos de ellas. Para muchísimas personas las mascotas son como cualquier otra cosa. Para mí mis perritos siempre han sido parte de mi familia, y para mí tener que dejarlos fue muy difícil, muy complicado. Creo que eso ha sido lo más difícil que me tocó vivir estando en Venezuela antes de venirme para España, porque yo sabía que a mi mamá en teoría la iba a volver a ver. En ese momento nosotros teníamos planes de que mi mamá se viniera muy pronto conmigo. Mi mamá se había ido a Colombia primero porque tenía que hacerse las quimioterapias. Lamentablemente la vida me jugó una broma un poquito macabra y no la llegué a ver más, pero sí, creo que una de las cosas más difíciles fue despedirme de mis dos cachorritas. Bien, para los que no sepan, creo que lo he repetido mucho por aquí, yo trabajo por los momentos en un restaurante. Yo soy odontólogo, pero hay que esperar un tiempo para que te homologuen el título, se están demorando bastante. Entonces, bueno, yo estoy ahorita trabajando en un restaurante. ¿Y qué es lo más difícil que me tocó? Increíblemente, cuando tú estás en otro país, aunque hables español igual que todas las personas de aquí, de España, los acentos son muy distintos. Es un acento al que tú no estás acostumbrado. A veces ellos te hablan muy rápido y tú obviamente al inicio no entiendes muchísimas cosas. Creo que lo que más me costó fue aprenderme los nombres de los platos del restaurante, porque habían cosas que yo no tenía ni idea de qué eran. Aprenderme los nombres de copas, lo que nosotros le decimos los tragos, los licores. A veces te lo pronuncian muy rápido porque obviamente ellos piensan que tú entiendes, pero habían veces en donde yo llegaba así blanca como, ok, no entiendo. Entonces le decía a los muchachos que claro, ya uno de ellos era español, otros tenían millones de años en España, y yo creo que me dijeron algo así, y ellos, ¿y qué es esto? Porque claro, ellos tienen una forma de pronunciar algunas cosas distintas a como la pronunciamos nosotros. Entonces creo que eso fue lo más estresante al inicio, pero después de eso uno se acostumbra. Eso es en un momentico. Ya después que empiezas a codearte en la situación es rápido.
Esta pregunta es una pregunta que me han hecho muchísimo, sobre todo desde que empezó este cambio tan drástico con Guaidó en todo lo que es el poder, ¿no? O bueno, lo que estamos intentando hacer para poder rescatar mi país. Esta pregunta de verdad yo la he tratado de evadir muchísimo, me la han preguntado por Instagram, en Instagram la respondí una sola vez y muy preciso y cortico porque tampoco quiero causar mucha controversia, pero yo amo mi país, yo soy lo que soy por mi país le abrió las puertas a mi papá que es español, le abrió las puertas a mi mamá que es de Colombia, yo soy hija de padres inmigrantes, pero mi país ahorita está muy mal. Lo han destruido por completo. Ya yo estoy en una edad en donde quiero tener familia, quiero obviamente darle un futuro estable a mis hijos y creo que Venezuela por los momentos no es un país que me puede brindar esa situación. Ojalá que todo cambie. Estoy segura que si todo cambia, lo más seguro es que yo esté haciendo una doble vida. Esté aquí en España, vaya a Venezuela, vuelva a España, vaya a Venezuela, tenga negocios en España, en Venezuela. Pero por los momentos de verdad dejaría mi residencia permanente aquí en España. ¿Qué es lo más difícil que me ha tocado vivir desde que emigré? Esa respuesta es muy sencilla. Lo más difícil que me ha tocado vivir fue cuando mi mamá regresa. Mi mamá estaba en Colombia haciendo las quimioterapias y radioterapias, termina su ciclo. Y mi hermana que está en Panamá se la lleva unas vacaciones allá. Con mi hermana duró 1 mes, 2 meses y la tuvieron que trasladar de emergencia a Venezuela. En Venezuela, desde que llegó, cayó en una clínica y yo tenía que trabajar día y noche sabiendo que mi mamá estaba muy mal y no tenía la opción de irme a Venezuela porque pagar la clínica, pagar las medicinas dependía de mi trabajo en España y del trabajo de mi hermana en Panamá. Entonces, incluso cuando mi mamita todavía podía hablar conmigo, todavía estaba en esa situación y no estaba tan grave, ella me dijo muy molesta: ni se te ocurra venirte a Venezuela, tú me estás ayudando desde allá, si no hubiese sido por ti, si no hubiese sido por tu hermana, yo no pudiese ni siquiera pudiese pagar esta clínica. Y aunque tú entiendes eso en teoría, es muy difícil como hija saber que tu mamá poco a poco está muriendo y tú estás tratando de luchar a distancia para que los médicos hagan lo mejor que pueden, pero no estás ahí, no estás para abrazarla, no estás para ayudarla. Y tener que vivir día a día, comunicarme siempre por teléfono, preguntar cómo está, saber que un día había mejorado, el otro día había empeorado. Todos los días nos pedían medicinas nuevas que costaban dólares, euros, a más no poder. Ya mi trabajo no daba abasto, el de mi hermana tampoco. Y sin embargo, tener que seguir en el trabajo con una sonrisa cuando sabes que tu mamá estaba muy grave, creo que ha sido lo más complicado que me ha tocado vivir. Y bueno, evidentemente ustedes saben qué fue lo que pasó. Mi mamá murió. Yo llegué un sábado de emergencia, agarré un vuelo el viernes, llegué el sábado y mi mami murió el domingo. Entonces creo que si eso es, si tengo que responder qué es lo más difícil que me ha tocado vivir desde que emigré, evidentemente es eso. ¿Qué es lo más difícil que me ha tocado vivir como pareja? Ay, bueno, es bastante complicado cuando emigras en pareja. Chocas mucho, estás muy cansada. Yo era la que trabajaba inicialmente porque mi esposo no podía trabajar porque estaba esperando el permiso de residencia. Entonces, mientras que yo trabajaba muchísimas horas al día, él tenía que quedarse en casa, no podía ayudarme, no podía trabajar y eso lo frustraba muchísimo. Yo estaba muy cansada, no teníamos casi tiempo juntos.
cuando él empieza a trabajar teníamos horarios completamente distintos y teníamos que hacer magia para poder compenetrar esos horarios, y pasamos de una rutina en donde en Venezuela estábamos todo el tiempo juntos para arriba y para abajo, porque yo al ser odontólogo tenía un horario muy flexible, él es ingeniero, y llegar aquí y darte cuenta que tienes muy poco tiempo. A veces estás muy cansada, estás muy irritable, las peleas son un poquito más a flor de piel. Yo creo que eso ha sido una de las cosas más complicadas que nos ha tocado lidiar, y que bueno, poco a poco. Creo que lo mejor es no desesperarse y tratar de trabajar para que poco a poco vayan fortaleciendo todas esas cositas que son necesarias a la hora de llevar una relación en pareja. Cuando tuve que regresar a Venezuela por lo de la muerte de mi mami, que tuve que irme súper rápido de emergencia, yo no tengo palabras para decirles cómo encontré a mi país. Cabe destacar que yo regresé a Venezuela hace 6 meses. Mi mamá murió en septiembre y yo regresé a Venezuela en esa época. Venezuela es un país que la gente no lo logra entender, pero los cambios son abismales de una semana a otra. En una semana hay una situación y a la semana siguiente la situación es completamente diferente, y ninguna persona que está afuera logra entender cómo el deterioro de mi país es tan rápido y de una forma tan abrupta y tan veloz. Obviamente cuando yo fui, ya yo tenía 6 meses de estar en España y era un país totalmente distinto. La mayoría de las tiendas, de los comercios habían cerrado. Ibas a las farmacias y no tenían absolutamente nada. Los precios eran absurdos. Yo tenía un dolor de cabeza horrible por todo el proceso de la muerte de mi mamá, de enterrarla, todo este duelo tan drástico que me tocó vivir, y yo no podía conseguir ni siquiera una pastilla para el dolor de cabeza. Tú veías a mi país, que es lo que más tristeza me da, y era como si vieras una película, no sé, de Walking Dead. Era como personas tratando de sobrevivir en un lugar desolado, en un lugar en donde como que lo dejaron solo, a la deriva. Me da mucha tristeza, de verdad. Me da mucha tristeza, y yo cuando llegué tuve como un ataque de ansiedad, que yo lo que quería era regresarme a España, porque cuando tú has vivido toda tu vida en Venezuela, te acostumbras a ir lidiando poco a poco con todas esas dificultades, pero cuando logras salir de Venezuela y te das cuenta que tener agua limpia cuando abres la llave es normal, que tener luz es normal, que tú vayas al supermercado y haya papel higiénico es normal, que lo que es anormal es todo lo que estamos viviendo los venezolanos. Y ahí es cuando te das cuenta de lo mal que está tu país, y que por qué, si es un país tan rico, por qué tenemos que vivir una situación tan precaria. Solamente porque cierto grupo de personas se dedicaron a robarse absolutamente todos los bienes, riquezas, ingresos del país y destruirlo por completo. Entonces yo creo que cuando sales de Venezuela es que te das cuenta como, Dios mío, o sea, yo estoy viviendo en una burbuja y las cosas no tienen por qué ser así. La encontré muy mal, tenía un desespero por regresarme a España lo más pronto posible. Cuando llegué a España respiré, porque también la inseguridad es espantosa. Yo tuve que salir de mi casa a imprimir el pasaje para regresarme a España. Y pasé, cuando me devuelvo, veo patrullas, veo un gentío, y era una persona que había salido de la farmacia. Era un muchacho de 24 años, y para quitarle y robarle la bolsa en donde había comprado el jabón, le dispararon y lo asesinaron. Lo asesinaron, y yo había pasado por ahí 5 segundos antes, y eso era frente a mi casa. Y cabe destacar que yo vivo en una zona, o vivía cuando estaba en Venezuela, en una zona bastante segura. Bueno, bastante segura obviamente de lo que tú puedes esperar en Caracas, pero eso fue a las 10 de la mañana. Esas son las típicas cosas que cuando una persona está en el extranjero no entiende, y son cosas que lamentablemente obligan al venezolano a que tiene que emigrar, quiera o no quiera, porque hasta su vida puede correr peligro, o corre peligro todos los días cuando sale de su casa. Y bueno, este ha sido un preguntas y respuestas un poquito más profundo, un poquito más de hablar de ciertos temas. Espero que les haya gustado. Como se dan cuenta, fue un poquito informal, yo aquí en el sofá de mi casa hablando con ustedes, pero espero que hayan disfrutado estos minuticos conmigo. Les mando un beso gigante. Si tienen alguna pregunta, no importa cuál, yo por Instagram respondo todo tipo de preguntas, incluso preguntitas en las que se ponen como candelas, pero si tienen algún tipo de pregunta, déjenmelo aquí en los comentarios, y dentro de unas semanitas les hago otro preguntas y respuestas con las preguntas de aquí, de YouTube. Un beso gigante y nos vemos pronto.